muy femenino, todo en tacones y comencemos ya. Ay, Bueno. ay, ay. Oiga, qué rico el buen hijo vuelve a casa. Sí, señor. Y es que le sale, mejor dicho, ese dicho como anillo al dedo, al pie de la letra. Yo le voy a decir como le decimos nosotros aquí en el canal. Juanito Hurtado. Sí, Qué señor. rico que estés con nosotros aquí en Tiempo el sin programa. verte, nos Tiempo. tenías Ey, abandonados. Sí, sí, pero recargando muchas energías por acá para poder compartir buenos tips financieros de esas finanzas y de ese bolsillo para que todos sus televidentes cuiden ese bolsillo acá con ustedes en este espacio tan bueno que ya está como mucho más fresco. Creo que ya no estoy sudando Estamos tanto. gozando, mejor dicho, del viento, casi que... Así como No una crea que se le novela. están yendo los Sí, señor. calores. No, no. No, mentiras, usted es un hombre bastante Bueno, joven. con 20 años, Venga, hombre. con temor a las televidentes antes de entrar en temas financieros, Sí. entrar en temas tan serios. ¿Qué hay de su vida? ¿Qué ha hecho todos estos tiempos? Pues a ver, yo he sido emprendedor desde el colegio, creo que desde primaria. Por allá vendía bolis, vendía sándwiches, vendía CDs, en Navidad vendía regalitos y artesanías de Navidad. Entonces esas venas emprendedoras creo que no descansan. Ahora lo que estamos haciendo junto con un grupo de compañeros es que estamos creando un gestor de contenidos educativos, es decir, una plataforma de educación virtual que le permite a los colegios y a sus docentes poder potencializar y poder llegar con unos contenidos mucho más cercanos a los estudiantes. Poder empezar a cambiar que las matemáticas no sea solamente tablero y tiza, o las cosas tradicional, o las plataformas de educación que hay en estos momentos, que es el simple video y unas respuestas de selección múltiple, y eso ya se llama interactividad. Maravilloso. Nosotros estamos proponiendo algo bien interesante para Pero poder apenas la enganchar están al estudiante. desarrollando o ya Llevamos un están año en ese implementadas? desarrollo y ya más o menos en 1 o 2 meses estamos saliendo ya a los Ay, colegios qué con bien. pruebas gratuitas, e inclusive Qué rico. cuando lo tengamos, ojalá me inviten por acá para poder invitar Para que a nos esos la colegios muestren. y que los apliquen. Vea, pero hay cosas que la virtualidad nunca nos va a dar. Sí, Por así la tecnología avance, mejor dicho, llegue hasta Plutón. sí. Y es tener casa propia. O sea, porque lo que es físico, lo que es tangible, y ese es el tema que vamos a hablar precisamente, ya si televidentes, con Juan Hurtado. Y además es- porque, claro, sí, usted ahorita estaba diciendo o aplicaba un dicho Un que dicho. todavía aplica en esta ocasión. Hágale sea. es que por ahí dicen, es que tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza. Sí, Como señor. dice el viejo y reconocido El refrán. viejo y Ahí sí lo reconocido dijimos bien. refrán. Ahí sí lo dijimos muy bien. Bueno, ¿qué debe hacer una persona? ¿Cómo se debe programar? ¿Cuáles son esas pautas, esas metodologías para uno adquirir casa propia? Digamos que el primer hecho que hay que tener en cuenta es ser realista. Y pagar arriendo no es un pecado. Es decir, de acuerdo al perfil, si uno es realista y analiza bien su situación, no necesariamente debe de tener casa propia. Hoy en día hay diferentes maneras que ofrecen los bancos o que ofrecen el mercado para uno poder tener una buena casa que no necesariamente es propia. Básicamente el arrendamiento, los millennials se reconocen es porque casi no quieren tener casa propia, o las personas que son muy jóvenes o que viajan mucho. Entonces, ser realista, y lo primero es mirar si ese canon de arrendamiento, cómo es con una posible cuota para poder comprar la casa a través de un crédito hipotecario, que ahorita vamos a ahondar un poco más de eso. Pero hay una tercera opción a partir del arrendamiento o de tener la casa propia, y es el leasing habitacional. ¿Qué es eso? Que es básicamente, se contrata con una entidad financiera, se paga un canon mensual y al final tiene la opción de comprar el lugar que está habitando por un valor mucho menor, porque ese canon que pagó mensualmente básicamente era una especie de abono a lo que sería el valor total de poder comprar la casa. Entonces, en el mercado está alrededor de 30% de lo que vale la casa al final de terminar ese leasing habitacional. El problema ahí es que le tocaría asumir los gastos de predial, los gastos de administración Como o si ya los fuera la impuestos de propiedad. valor, Como si ya fuera la como si fuera propiedad. propia, pero está a nombre del banco. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que también a la hora de declarar impuestos también tendría ciertos beneficios. Entonces, por eso el primer tip es ser realista, mirar de acuerdo al perfil cuál de esas 3 opciones es la que realmente le beneficia más de acuerdo a las necesidades que tenga. Bueno, Juan, pero en el momento, digamos que casi siempre los créditos para una propiedad
son a unos periodos grandotes de Sí. años, o sea, 30 años. ¿Cuál es la mejor edad de pronto para uno empezar a visionar o a mirar propiedades para comprar? Bueno, entonces, normalmente es el 30% del valor de ese Propiedad. inmueble, de esa propiedad, el que hay que dar de cuota inicial. Y el otro 70% se financia a través de crédito hipotecario. Hay que tener en cuenta que en el mercado financiero hay 4 tipos de créditos. Está el de libre consumo, que es el que uno presta para hacer sus viajes o para comprar sus gusticos, ¿cierto? Ya después hablaremos O para pagar las Como otras libre deudas. destinación, sí. No es lo recomendable, pero bueno, esos son los usos básicamente. El crédito comercial, que es para las empresas, para que funcionen normalmente, el crédito hipotecario y el crédito de microcrédito. Microcrédito es para microempresarios. Perfecto. Entonces, hoy nos interesa el crédito hipotecario, que tiene un subsidio por el gobierno para que sea mucho menor con respecto a los otros créditos. Es decir, yo no voy a sacar un crédito libre de consumo para poder comprar la casa. Voy a sacar es un crédito hipotecario que está subsidiado por el gobierno normalmente. Ahí hay que mirar varias cosas. Entonces, si Alex está pensando en comprar casa propia, lo primero que debe mirar es cuánto tiene para poder dar esa cuota inicial del 30%. Cuánto tiene ahorrado, qué otras cositas va a vender para poderse hacerse a su casa propia. O cuánto hay en las cesantías. También porque También, esas las que pueden están ahí utilizar, quieticas, sí. que uno nunca las ha movido. Sí, señor, y ese es el deber ser de las cesantías, o para compra de vivienda o para renovación. Mucha gente, pues, lastimosamente lo utiliza para otras cosas, pero legalmente O debe para ser estudio, para que eso. es muy válido. También, sí, señor, son esas 3 opciones. Bueno, entonces, ya sabe cuánto debe pagar en ese 30%, en qué plazo. Normalmente, si es vivienda nueva, las constructoras dan unos planes de financiamiento, pero lo ideal es tener ese 30%, no endeudarse más para poder tener esa plata. Ya lo que debe hacer es mirar con qué banco va a obtener ese crédito. Entonces ahí viene algo muy importante para tener en cuenta. Uno dice, bueno, voy a ir a estos bancos y voy a ver cuánto me sale el crédito. Pero por cada consulta que se haga en cada entidad financiera, le van rebajando los puntos del scoring. Es decir, todos que estamos en una base de datos a nivel nacional de la historia crediticia de cada uno, por cada vez que uno consulte en cuánto le sale un crédito, le va a ir disminuyendo. ¿Y por qué? Es que Pero- preguntar es malo a nivel bancario. No, antes mucho mejor en este caso, porque le van a estar disminuyendo el punto. Disminuir el punto no es beneficioso. A ver, como eso tiene unos ¿Cuál? costos Ajá. y A ver, pero- lo ideal Pero, es a ver, saber no. bien la entidad. Barájemela más Sí. despacio, que es que usted es experto y usted entiende. ¿Cómo es eso que si yo me voy para determinado banco, les digo que me hagan mi estudio, que yo les consulto a ver cuál es mi factibilidad para Sí. adquirir crédito? Digo, no me sentí cómodo. Te me voy para otro Me voy banco. para el de la esquina. O sea que yo, ¿cuántas veces pregunto, más me van rebajando? ¿Y cada A usted, cuánto pero le, ese es el colmo y del qué es lo que descaro. le van rebajando? Hay otros instrumentos en los cuales se puede hacer y se puede evitar este ¿Pero por costo qué? de ¿Pero poder, por qué? ¿Pero por qué de se lo poder rebaja? consultar. O sea, ¿por qué el sistema bancario a mí me penaliza de esa forma o me castiga por el hecho de preguntar En por- diferentes... en diferentes lugares? Pues puede ser por los costos que acarrea tener toda esa base de datos, y la otra puede ser como para engancharlo, que no pregunte en otras partes. No debería ser así, pero puede ser, acá estoy haciendo suposiciones. Ese es el gato por liebre que le meten a uno. Pero entonces acá viene el tip. Ustedes se van a meter a una página que se llama banlinea.com. Es una página gratuita y ustedes lo que hacen es, de acuerdo a unos, digamos, a unos datos que ingresan muy brevemente, el valor del inmueble que quieren comprar, el plazo, la modalidad, que ahorita vamos a hablar un poco de esas modalidades, y le arroja más o menos cuánto sería la cuota en una persona estándar, y ahí puede mirar cuál es el costo, cuál es la tasa que tiene por entidad bancaria. Incluso Ok. la puede filtrar de menor a mayor. Entonces, la recomendación es ¿cuál? Que escoja 3 y haga la consulta en las 3. Pues que no se vaya a poner a hacer consulta en las 10 entidades bancarias. En 3, Ok. en 2, o si definitivamente quiere ir a la entidad de confianza. Oiga, como si no tuvieran poquita, se van acumulando más. Exactamente, Es claro, es increíble. que por eso es que el vivo vive del bobo. Primero que todo es ser realista. Sí. Sí. ¿Cuál es el paso a seguir? Porque puede que mi vivienda no sea nueva,
puede que mi vivienda sea usada. Listo, vale. Entonces, en el mercado hay obviamente esas dos ofertas. Si entonces es nueva, es muy importante conocer cuál es la constructora que lo va a hacer, visitar la página web, mirar los proyectos que ya ha tenido antes y mirar si cumple las construcciones, cumplen todos estos proyectos con las normas sismo resistente, que miren que sí sea de calidad esa constructora, que sí tenga un buen prestigio. Y lo otro es que a veces muchas personas no saben, y es que en las constructoras o en estos proyectos para casas o apartamentos sobre planos, debe de haber una fiduciaria. A ver, una fiduciaria es digamos, una entidad que va a administrar esos recursos que las personas van llevando. Entonces, Le da garantía. Exacto, le da garantía, le da confianza y le da esa confianza de que el constructor no se vaya, o digamos que esa plata no vaya a ser mal administrada y de pronto no se vayan a perder con esa. Sí, porque en muchas ocasiones lo que digamos que la modalidad que utilizan es, venga, transfiérame la cuota inicial a este número de cuenta. Y no es directamente a la fiducia, entonces obviamente es más riesgo de que sea una estafa. Ajá, entonces el segundo paso es hacer la tarea, investigar. Si va a comprar vivienda nueva, entonces mirar cuál es la constructora y cuál es la fiducia que está respaldando este proyecto. ¿Y si es usada? Y si es usada, recomendaría un buen asesor inmobiliario que digamos que tenga todas esas necesidades, que se acomode a su perfil, para mirar en dónde, que la vivienda pues primero cumpla con esas necesidades, de cuántas personas son, de cuáles son las comodidades que necesita y que mire un punto que tenga un potencial de valorización. Sí. Y el segundo tip sería, para la vivienda usada, revisar todos los documentos legales, el certificado de libertad y tradición en la Oficina de Instrumentos Públicos y el estudio de títulos, que esta casa no vaya a ser embargada, no tenga hipoteca, no tenga afectación a patrimonio familiar o que no tenga contratos de arrendamiento vigente. ¿Qué ha pasado? Uno escucha, voy a comprar, o alguna persona que subarrienda y quiere vender eso, quiere hacer muchos chanchullos. Claro. Entonces hay muchos esquemas fraudulentos que hay a la hora de... Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la opción de comprar sobre planos o comprar un lote? Ahí estamos hablando entonces de vivienda nueva. Normalmente la vivienda nueva, por razones lógicas, es más costosa que una vivienda usada y lo que te permite es tener, cuando son proyectos inmobiliarios de varias torres, que la primera torre entonces va a recibir la valorización de las otras torres, pero digamos que para poder acceder a esa ya se necesita un poco más de dinero. Hay que tener en cuenta que básicamente hay tres tipos de vivienda nueva en el que te van a preguntar cuando te está solicitando el crédito. Son las BIP o vivienda de interés prioritario, que el ingreso familiar no debe superar ahí está la lista en el Ministerio de Vivienda, pero básicamente es que el precio de la vivienda no supere los 54 millones aproximadamente, o vivienda de interés social que no supere los 105 millones, o la no de vivienda de interés social. Bueno, y el tercer tip. El tercer tip es el plan financiero. Ya hablamos un poco acerca de cuáles son esos tips para poder crear o para poder sacar ese crédito, y algo muy importante a la hora de sacar ese crédito es definir si el crédito va a ser en pesos colombianos o va a ser en la UR. Y continuamos en Muy Femenino y el lugar que nos encanta, la cocina. Juan Hurtado, ¿usted por qué vino? Vea pues, vea cómo lo recibimos en la casa de Muy Femenino. No, pues que hay que recordar el otro día que no me trataron tan bien. Oiga. Nadie quería comer los gusanos, me tocó a mí. Ya hoy me tengo que desquitar con estos siempre que viene lo patacones. tratamos bien, lo que pasa es que era Comida exótica. comida exótica ese día, hoy te tocó un poquito más convencional. Exacto. Vamos con el otro tip, a la hora de comprar casa, claro, tener buena cocina. Bueno, Aparte de eso. Una cocina amplia, espaciosa, con buen mercado y con dos muy buenos cocineros. Vamos a finalizar en la parte financiera, y es que le van a ofrecer el crédito o en pesos colombianos o en UR. UR es unidad de valor real. Así es. Y eso depende mucho del perfil de riesgo de la persona. El más conservado, me incluyo ahí, lo sacaría en pesos colombianos y en tasa fija. ¿Cuál es el problema con el UR? Que va variando de acuerdo a la inflación. Entonces recordemos que la economía es cíclica, cada 8 o 10 años acá en Colombia esa inflación se dispara. En el Cada 2015. gobierno, mi rey, también eso flaquea. Sí, señor. Y está lastimosamente, aunque se hicieron cambios en esa metodología,
todavía arrastra con ese mal recuerdo de lo que fue por allá el 2000 UPAC. con la UPAC. Exacto. Explícanos bien en palabras, Coquito, ¿qué fue la UPAC? Lo que pasaba era que los intereses estaban indexados a la inflación. Y como en Colombia entramos en una crisis económica en el 98, 2000, crisis hipotecaria, esos intereses se subieron tanto que las personas ya no lo podían pagar. Entonces muchas personas, como ocurre en una crisis hipotecaria, se quedaron sin cómo pagar su casita casa. porque la cuota se subió mucho. Digamos que ahora el contexto en Colombia es muy diferente, la economía está estable dentro de unos rangos, entonces la VR puede ser digamos, un instrumento interesante para aquella persona que asume pueda ser un riesgos. poco arriesgada. No, Yo yo le quiero hacer prefiero- una pregunta final, precisamente a Juan Hurtado, y no sé si hay una figura que todavía existe en el mercado bancario, ya con esta última pregunta para despedirte, Juan, y es, ¿todavía existe la posibilidad de comprar apartamentos o casas que muchas veces la gente no logra pagar, los bancos se quedan con ellas y son las famosas daciones de crédito? O sea, que Por la ahí- gente, los bancos las terminan vendiendo a un costo muy bajo y que la gente aprovecha el gangazo. Sí, eso se llaman remates u operaciones martillo Sí. y sí se da en el mercado. Hay personas que se especializan en ese tipo de instrumentos para invertir. ¡Qué maravilla! Ay, horrible, uno invirtiendo del dolor ajeno. Ay, mi amor, Sí, pero ya ahí está. bendito sea el Señor. Échale agua Negocio. bendita a esa casa y listo, y se trastea. Juan Hurtado, qué rico. Terrible no comerme este patacón. A ver, Que ¿saben hizo- lo que es que supuestamente hizo A ver, Marcela, usted pero ya yo lo confieso empezó. que la Muy femenino,